Buenos días. Hoy nos toca ver un tema nuevo que está relacionado con el tema anterior que estuvimos viendo, que era función exponencial. Y hoy vamos a ver logaritmos. ¿Qué es esto? Bueno, vamos por partes. Nosotros habíamos visto en el práctico anterior, habíamos comenzado la actividad con un problema que nos decía que Leandro disponía de 30.000 pesos que le sobraron de su trabajo temporario y como no necesita gastar ese dinero, desea ahorrarlo para comprarse una guitarra eléctrica. Decide depositarlo en un plazo fijo para que se genere interés. Decía que el banco le ofrecía una tasa del 2% mensual. Entonces vimos que a medida que pasaba el tiempo, ese capital iba creciendo. ¿Por qué? Porque el primer mes iba a tener el 2% de ganancia con respecto a los 30.000. Pero al segundo mes, ya ese 2% se iba a calcular sobre los 30.000 más sobre los intereses ganados. ¿Bien? Habíamos calculado los montos que iba a tener para diferentes meses y habíamos realizado la gráfica. ¿Bien? Acá empieza otra situación, donde ya no tenemos la variable X como nuestra variable independiente. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Dice, volviendo al problema en el que Leandro deseaba comprarse una guitarra, en este caso el joven averiguó precios y la guitarra que le gusta vale 47.700 pesos. Mirando el gráfico, ¿cuánto tiempo deberá tener el dinero en el banco para llegar a tener el precio de la guitarra? Bien, primero vamos a observar el gráfico que habíamos hecho. Acá tenemos el gráfico. Bien, había arrancado con 30.000 en el momento cero. Acá está de 5 en 5 meses, porque no me permite usar una escala mayor. Y teníamos que llegar a los 47.700. Entonces, si nos fijamos, a los 5 meses tiene más o menos 33.000, a los 10 tiene aproximadamente 36, 37.000, a los 15 apenas un poquito más de 40.000, a los 20 meses casi 45.000, y a los 30 meses ya supera los 50.000. Entonces, si nosotros buscamos los 47.700, que estarían más o menos por acá, sería 24 meses aproximadamente. Bueno, obviamente que tratar de sacar un valor desde el gráfico es imposible, ¿sí? Uno puede tener una idea aproximada. Bien, entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Bueno, tratamos de buscar una solución analítica, es decir, alguna cuenta que podamos hacer que nos permita dar solución a este problema. Y para esto es que aparecen en escena, digamos, los logaritmos. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver que son cuentas relativamente simples que nos permiten llegar a este resultado. Vamos a volver a nuestro problema y vamos a desarrollar justamente el cálculo. Nosotros teníamos esta situación. O sea, nuestra función era 30.000, era lo que él depositaba, por 1.2 a la X. Y la X era nuestra incógnita, o mejor dicho, nuestra variable dependiente. Nosotros íbamos poniendo los diferentes valores de X y ahí nos iba dando, en mayúscula,
Y ahí nos iba dando los valores de I, es decir, el monto de dinero que tenía de acuerdo al momento. Bien, pero ahora nosotros sabemos cuánto es ese valor. Y lo que queremos es decir, bueno, a ver, si nosotros queremos llegar a 47.700 pesos, necesito averiguar ese valor de X. Bueno, si nosotros tenemos una ecuación así, lo primero que haríamos es decir, bueno, estos 30.000 que están de este lado, los paso dividiendo hacia el otro lado. ¿Por qué? Y porque están multiplicando a esa tasa de interés. Bueno, eso lo vamos a hacer en primera instancia. Entonces acá nos va a quedar solamente 1,02 a la X y del otro lado nos queda 47.700 dividido 30.000. Bueno, calculamos, ahí no hay ningún problema. Ahí me fijo cuánto es. Esto nos da 1,59. No puse para que vean la calculadora porque no tenía sentido. Bien, y ahora, ¿cómo hacemos? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos algo que está sumando a la X, lo pasamos restando. O cuando está restando, lo pasamos sumando. Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y viceversa. Y si está como potencia, lo pasamos como raíz. Pero si yo acá paso como raíz la X, no resuelvo nada. Sigo estando con el mismo problema. Bueno, esto, que es una expresión exponencial, ¿por qué es exponencial? Porque la X está en el exponente, se puede transformar a una expresión de logaritmos y resolver directamente con cualquier calculadora. ¿Cómo transformamos esto? Nosotros lo que hacemos es, y ahora vamos a ver a qué se refiere. A ver. Logaritmo. Lo que le vamos a poner al logaritmo es la base que está bajo la X. En este caso sería 1,02. Y como argumento se llama del logaritmo el 1,59. Y esto es lo que me da igual a nuestra incógnita. Bueno, a través de esta cosa extraña que acabamos de implementar, encontramos que dejamos despejada la X. Pero el tema es, ¿y ahora este barullo que tengo acá, cómo lo resuelvo? Luego vamos a ver por qué se hace esto, pero vamos a dar respuesta a esta situación. Nosotros lo que vamos a hacer es ingresar en la calculadora logaritmo de 1,59 y lo vamos a dividir por el logaritmo de 1,02. Bien, y eso nos va a dar el valor de X. Cuando nos volvamos a ver en clase, vamos a ver cada uno en su propia calculadora o en su propia calculadora científica del teléfono, cómo tiene que ingresar los datos, porque cada calculadora trabaja distinto. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a la calculadora científica a ingresar este dato.
Primero tengo que abrir la calculadora científica, si no, no me lo va a permitir, ¿sabes? Ahí estamos. Bien, en este caso, en mi calculadora o en la calculadora de la compu, tengo que ingresar primero los números y después ponerle logaritmo. Hay otros que uno pone log y después pone el dato. Entonces, 1,59 log dividido 1,02 log. Ahí le doy igual, cada uno de los valores que calculo es el logaritmo de ese número, que después vamos a ver bien qué significa. Primero, vamos a tratar de darle solución a este problema. Bien, nos figura 23,4178. No importa. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo lo tengo que dejar un poco más de 23 meses para obtener ese valor. Si yo dejara el capital, o si este nene dejara el capital 23 meses, no le alcanzaría, le faltaría un poquito. Y si lo dejara 24 meses, bueno, se pasaría un poquito. Si nosotros le queremos dar respuesta a un problema de este tipo, deberíamos decir, bueno, 24 meses. ¿Por qué? Porque le tiene que alcanzar. Si le sobra, buenísimo, pero le tiene que alcanzar. Y si dijéramos más de 24, estaríamos desperdiciando tiempo. Entonces, en este caso serían 24 meses que debería dejar el dinero para que le pueda alcanzar para comprarse la guitarra. Lo vamos a comprobar primero a través de lo que ya conocemos, que es de reemplazar la X en el exponente. Bien. Entonces, teníamos esta situación de acá. Vamos a copiarla. Vamos a poner acá abajo. Y acá la X dijimos que la íbamos a reemplazar por ¿cuánto? Por 24. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular 1,2 a la 24. Lo voy a calcular con la calculadora, obviamente. Eso me da 1,608437. Bien, hacemos esa cuenta, es decir, multiplico todo eso por 30.000. Y me da 48.250. Como decíamos recién, efectivamente algo le sobró, pero si lo hubiese dejado un mes menos, no le iba a alcanzar. Bueno, dimos respuesta a este problema. Ahora vamos a ver bien esto cómo funciona, ¿sí? Tiene ciertas propiedades y necesitamos verlas, porque esto es una herramienta que nos sirve para justamente resolver problemas de esta índole, ¿sí? Cuando se nos presenta una incógnita en un exponente, no tenemos forma de resolverlo, más que ir, como decíamos recién, bueno, miramos en el gráfico, vamos calculando un aproximado, pero si necesitamos hacer una resolución analítica, necesitamos de esta herramienta. ¿Bien? Los logaritmos tienen ciertas propiedades. Entonces lo que vamos a ver es justamente eso para ver cómo trabajan entre sí. La primera de las propiedades es que surgen de una expresión exponencial y los mismos datos los podemos expresar de forma logarítmica. Es decir, como les decía acá,
nosotros tenemos, en este caso, una expresión exponencial, porque la x, la variable o la incógnita, está en el exponente, y en este caso tenemos una expresión logarítmica, donde la x ya se encuentra despejada y aparece el logaritmo, donde la base y el numerito que aparece acá es el número que estaba bajo la x, y este número que aparece acá, que se llama argumento del logaritmo, es el número que estaba como resultado. ¿Sí? Esa es una de las propiedades. La otra propiedad es muy sencilla, viene de cuando nosotros tenemos un número, cualquiera sea, le voy a poner me permitía poner la ecuación. Vamos a ponerle, para irnos de la x, vamos a ponerle z elevado a la 1. Sabemos que todo número elevado a la 1 nos va a dar el mismo número. ¿Bien? Entonces, si nosotros esto lo transformamos en una expresión logarítmica, vamos a encontrar que el logaritmo de base z, porque abajo del 1 tengo una z, de z, porque el resultado es z, ¿sí? Es igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Que si nosotros tenemos logaritmo y la base y el argumento son iguales, el resultado es 1, independientemente de cuál sea este número. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos logaritmo de 4 en base 4, va a ser 1. Logaritmo de 800 en base 800 va a ser 1. ¿Bien? Esa es una de las propiedades. Ahora, vamos con otro. Esto igualmente en el material del práctico va a estar todo detallado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número elevado a la 0? Por ejemplo, a elevado a la 0. Sabemos por propiedad que todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces vamos a ver qué pasa con la expresión logarítmica b. La base es a. El resultado es 0. Perdón. El resultado es 1. Y el exponente es 0. ¿Bien? Ya pasamos de la expresión exponencial a la expresión logarítmica. Acá no sé si puse una A o puse 0. Ahí está la A. ¿Qué se puede deducir acá? Que cuando nosotros tenemos logaritmo de 1, no importa cuál sea la base, el resultado siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Bien? Vamos con otra. Hoy vamos a ver nada más que las propiedades. No vamos a desarrollar ejercicios. En la próxima vamos a trabajar con estas propiedades y con los ejercicios. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 2 al cuadrado, y esto lo vamos a expresar también al cuadrado. Vamos a arrancar de nuevo con esto. Ahí. 2 al cuadrado, y esto lo voy a expresar al cubo. ¿Para qué?
no tengamos tantos todos dando vueltas. Bien, sabíamos que había una propiedad en la cual, cuando nosotros teníamos una potencia de potencia, multiplicábamos los exponentes. O sea que acá tendríamos 2 a la sexta. ¿Bien? Ahora, 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 64. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Si nosotros esta expresión la ponemos como logaritmo, y voy a tomar esta de acá, me queda. Vamos a descubrir, por así decir, otra expresión. Logaritmo de base 2. El argumento 64. ¿Bien? Y la... el resultado sería el exponente, que sería 6. ¿Bien? Bueno, obviamente que si lo probamos con la calculadora vamos a llegar a resolver el problema. Pero la idea es poder trabajar con las propiedades que ya vimos. O descubrir una nueva. Nosotros vamos a reemplazar este 64 por este. ¿Bien? Entonces acá nos va a quedar logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado al cubo. Esto es igual a 6. ¿Bien? Ahora, vamos a ver algo. Estos exponentes no son de toda la expresión, es solo del numerito, del argumento, del 2. ¿Sí? No es que el logaritmo de todo eso está elevado al cuadrado o está elevado al cubo. Algo que nos permite desarrollar esto es decir, bueno, ese 3 que está como potencia, yo lo podría pasar para adelante. ¿Por qué pasa esto? Ahí vamos a desarrollarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner para empezar una nueva página. Bueno, ¿qué era lo que vamos a hacer? Este 3 que está como potencia lo vamos a poner acá. Y ahora vamos a ver por qué hicimos eso. Vamos. Logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado teníamos acá. Es igual a 6. ¿Bien? Si nosotros resolvemos esta situación en la calculadora, vamos a ver que esto nos da 2. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a escribir un poquito más abajo. Si yo tengo el logaritmo, vamos a aislar ese pedacito. Tenemos logaritmo en base 2
De 2 al cuadrado. ¿De 2 al cuadrado cuánto es? 4. ¿Bien? ¿A cuánto es igual esto? O sea, ¿a cuánto tengo que elevar a 2 para que me dé 4? ¿Sí? Esto es igual a 2. Si nosotros hiciéramos la expresión exponencial, pondríamos que 2 al cuadrado es igual a 4. Bien, entonces, en definitiva, si nosotros vamos a reemplazar esta situación acá, nos vamos a encontrar que 3 por 2 es igual a 6. Es decir, que cuando nosotros tenemos un exponente en el argumento, lo podemos pasar a multiplicar al logaritmo sin afectar la igualdad. ¿Bien? Voy a mirar el machete a ver qué me falta. Bien, ya estamos, ya faltan poquitas propiedades. Vamos a ver otro, que tiene que ver, en este caso hablamos sobre las potencias de potencia. En este caso vamos a ver el caso de cuando uno multiplica números con potencias de igual base. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos tres al cuadrado por 3 a la quinta, eso nos da como resultado, sabemos que si la base es la misma, 3 a la séptima. ¿Bien? Acá estamos trabajando en exponencial. Vamos a ir a resolver esto. Y vamos directamente a los resultados. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. 3 a la quinta es 243. Y 3 a la séptima es 2187. Yo tengo acá el machetito. ¿Bien? Como decíamos acá, ¿de dónde salía esta expresión? Esto salía de decir 2 más 5 es igual a 7. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos que 3 al cuadrado es igual a 9, que 3 a la quinta es 243 y que 3 a la séptima es 2187, lo que podríamos hacer tranquilamente es pasar eso a logaritmos. Es decir, vamos a expresar todo esto como logaritmo. A ver, yo sé que el logaritmo de base 3 de 9 es igual a 2. También sé que el logaritmo de base 3 de 5 es igual a 243. Y también sé que el logaritmo de base 3 de... acá lo hice al revés. 243 y acá 5. Y algo que no me sonaba. Que el logaritmo de base 3 de 2187 va a ser igual al exponente que es 7. ¿Bien? Entonces, si 2 más 5 es igual a 7, por lo tanto,
logaritmo de 9 más logaritmo de 243, ambos en base 3, es igual al logaritmo de 2187. ¿Sí? Para no volver a escribir todo, lo voy a poner acá. Y lo vamos a... En definitiva, ¿qué es lo que nos permite esta situación? Que si nosotros tenemos una multiplicación dentro de lo que sería el argumento, lo podemos separar. ¿Sí? Es decir, si a nosotros nos aparece, por ejemplo, vamos a poner otro. Vamos a suponer que tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 8. Esto es lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Bien, la propiedad que sigue, yo no la voy a desarrollar acá, pero sí la van a tener en el práctico, es exactamente lo mismo, pero en vez de tener una multiplicación de potencias de igual base, vamos a tener una división de potencias de igual base. Como ustedes saben, cuando tenemos una división de potencias de igual base, se restan los exponentes, por lo tanto, lo que nos quedaría, en este caso, sería una diferencia de logaritmos. Muchísima información, pero para tener en cuenta, en la clase que viene vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios y vamos a ver cómo podemos aplicar estas propiedades prescindiendo de la calculadora. ¿Sí? Les dejo un beso grande, nos vemos en 2 semanitas. A continuar. Chau, chau.